Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a Construcción Activa por la invitación. Mi nombre es Silvina López Planté, soy arquitecta y represento al INCOSE, al Instituto de Construcción en Seco. Bueno, voy a dar paso a la primera diapositiva para contarles en este ratito de lo que quiero compartir con ustedes, que es la eficiencia energética, sostenibilidad y descarbonización, nuevas certificaciones y etiquetados en la construcción, con ejemplos con el sistema Steel Framing. Estos temas que estamos planteando aquí son de suma actualidad y son temas que desde la construcción, desde la arquitectura, vamos a hacer grandes cambios en la sociedad y en el mundo en general. La construcción en seco, en este caso steel framing, tiene varios pilares, de los cuales uno de los, son todos importantes, pero donde podemos hacer grandes cambios respecto a la mejora, calidad de vida de los usuarios, pero sobre todo por el respeto al medio ambiente y al uso de las energías, es el uso en este tipo de construcción, es el uso de aislaciones térmicas que tienen en todo digamos, en todas sus partes, ¿no? Entonces, como el sistema tiene posibilidad, dado que tiene grandes espacios de aire, poderlos llenar con materiales aislantes en todo, digamos, su recorrido de envolventes o interiores, hacen que respecto a la eficiencia energética, al uso de calefacción y refrigeración, se ha minimizado el uso por la gran resistencia térmica que tienen esa envolvente. Cuando hablamos de sustentabilidad y descarbonización, ¿qué pasa? Si ese uso en calefacción y refrigeración se reduce porque tenemos menos transmisión de calor al frío o viceversa, tanto en invierno como en verano, vamos a emitir menos emisiones de CO2, evidentemente a la atmósfera, y eso hace que evidentemente sea una construcción o espacios mucho más sostenibles, dado que el tema de las emisiones es un tema que causa, todos sabemos, estos cambios climáticos y ya muy notorios en estos últimos años, ¿no? Hablamos de la suba de las temperaturas, deshielos, etc. Entonces, la construcción vamos a ver que es protagonista en poder eh, minimizar o frenar este gran aumento de emisiones. Hablamos también de todo esto de respetuoso con el medio ambiente, porque también es un tipo de construcción industrializada, entonces hay menos desperdicios, esos desperdicios es importante también la circularidad de los mismos, ¿no? Entonces hacemos todo un repaso de estos puntos tan importantes para ser mucho más productivos y rápidos, en este caso con el sistema Steel Frame. Otro pilar es la acústica. Bueno, dado que estos digamos, capas que en acústica se reemplaza las grandes masas que actualmente por peso no se construye más de esa forma, grandes espesores de 45 centímetros, muros pesados donde eso tenía una cierta masa que hace que los aislamientos acústicos, o sea que el ruido de un ambiente al otro o un exterior a un interior o viceversa, pasara menos. La masa se ha disminuido generalmente y estos sistemas de masa-resorte-masa producen grandes reducciones del ruido. Hablamos de confort, es tanto confort térmico como acústico, porque
esas grandes resistencias térmicas desenvolventes hace que la temperatura interior sea uniforme, o sea, cuando uno recorre esos espacios, la temperatura no va a haber grandes diferencias. Todas estas cosas que yo les estoy contando aquí como manera de resumen, la vamos en algunos casos a profundizar un poco más en las próximas diapositivas. Y respecto al confort acústico, obviamente, espacios donde no haya ingresos de ruidos externos o de otros locales hacen obviamente mejor calidad dentro de los ambientes, productividad, descanso, dependiendo de los usos, ¿no? Pero hay otro pilar que lamentablemente no se le da la importancia, por lo menos en nuestro país, sí en otros países donde todos estos puntos se los ve en forma transversal a los materiales, soluciones constructivas, sistemas constructivos y parte de la construcción en general, es la seguridad frente al fuego. Vamos a ver que todos los materiales que componen, en el caso del sistema steel framing, son productos incombustibles, como en el caso de las aislaciones, como las lanas de vidrio, como las placas y las estructuras. Su reacción es de muy baja propagación de llama. Así que, bueno, es un sistema seguro frente al fuego. Si comenzamos un poco a ahondar sobre el tema que yo les decía de cómo analizar la energía en nuestro país para poder después abordar qué podemos hacer desde la arquitectura. El consumo de energía en la Argentina está dividido en estos tipos de fuentes, ¿no? La electricidad se lo lleva más o menos un 21%, el gas natural un 38%, gas licuado 3%, motonafta 12%, diésel 19% y otros 5%. Eso es como está repartido el uso, o sea, la matriz energética de la Argentina, por lo menos en estos últimos años. Ahora, ¿cómo luego podemos analizar ese uso de energías dependiendo de los sectores? Y nosotros en Argentina está dividido en distintos sectores, en lo cual el primero tenemos el transporte, aparentemente es el que más tendría consumo en este gráfico, donde representa un 30%. Y dentro de ese 30% vemos que motonafta se lleva un gran porcentaje, electricidad y parte de gas natural. Luego le sigue el residencial, que es el 27% de la energía que se consume en nuestro país, y vemos que donde más, o sea, el tipo de energía que más se utiliza en residencial es el gas natural. Un poco, o sea, una parte también eléctrica y gas licuado. Pero vemos la gran incidencia del gas natural en residencial. Si pasamos a industria, digamos que puede ser algo semejante, representa un 23% en la torta general, pero en el uso de los tipos de energías, también más cantidad en gas, le sigue el eléctrico. Comercial y público, que sería todos los otros usos constructivos que no son residencias, o sea que no es, que no es vivienda, ahí tenemos un poco más de consumo y es lógico, un poco más consumo eléctrico, gas natural y el gas licuado. Después está el agropecuario y la nanoenergética. Ahora, si pensamos desde la construcción, desde la arquitectura, dentro de estos sectores deberíamos sumar el residencial y el comercial y público, y ese 27 más 8% representa un 35%. Y aquí vemos que los sectores en Argentina, y eso se reproduce en distintos países del mundo, la construcción es la que más consume energía respecto a los otros. La construcción, o sea, los espacios habitables, donde seguimos viendo que el mayor tipo de energía utilizada es el gas natural y la electricidad. O sea, que dentro de la construcción podemos decir que alrededor de un 57, 60% es el uso del gas natural para los distintos
utilizaciones, ¿no? Utilizaciones tanto de cocción como de calefacción. Y en el caso de la electricidad, se utiliza para la iluminación, como para el uso de electrodomésticos, etcétera, y el aire acondicionado. Sabemos que dentro de ese consumo de gas natural en el sector residencial, el 50% representa a la calefacción, o sea, el acondicionamiento térmico para invierno. Esto le estoy mostrando todo esto general respecto al tipo de fuentes de energía y a los sectores. Pero generalmente se toman, cuando uno habla de estos temas, generalmente se toman los tres típicos y los más importantes que se llevan ese consumo de energía. Y si tomamos el 100%, considerando estos tipos de sectores, el 40% se lo llevaría a la construcción, el transporte un 32% y el 28% la industria, que hablamos, la industria es los procesos productivos. Entonces, como vemos, ese 40% que utilizan esas energías, los espacios constructivos, donde veíamos que, por ejemplo, el acondicionar térmicamente representa un 50%, hace que tomamos conciencia en que debemos hacer cosas respecto a ese tipo de uso. Entonces, pensando en una construcción, digamos, sin aislación, digamos, casi típica, podríamos decir, o como la mayoría de las veces vemos, ¿por dónde se pierde mayor cantidad de energía? Estos porcentajes pueden variar un poquito más por arriba, por abajo, pero en la torta, generalmente de reparto, se lleva la mayor pérdida es por las cubiertas. Le siguen los muros, o sea, las cubiertas alrededor del 35%, los muros, o sea, la parte opaca, vertical, ¿no? Los muros exteriores el 20%, luego las carpinterías, las ventanas, un 16%, renovación un 17% y por pisos un poquito menos. Cuando vemos esto, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar ese envolvente? Bueno, obviamente ofrecer resistencia para que esa energía, como veíamos en la anterior, en el caso de invierno, donde el calor lo tenemos adentro, el calor siempre tiende a ir hacia los espacios fríos, entonces el calor tiende a salir, y en el caso de verano sería caso contrario, esa energía que está afuera, ese calor que está afuera, ingresa. Pero digamos que tenemos ese tipo de relación. Por eso muchas veces cuando uno ve casos de normativas, ve mayores espesores que se necesitan en las cubiertas que en los muros, pero lo mejor, obviamente, es considerar la envolvente en su conjunto, tanto en las partes opacas como en las vidriadas. Entonces hacemos un freno, digamos, una resistencia en todo lo que da de interior a exterior. Como les decía, es tan importante tomar conciencia. En la Argentina estamos bastante atrasados si nos comparamos no solo con los países europeos o mismo en América, no tenemos que irnos mucho más lejos que Chile o incluso Uruguay, pero voy a contarles un poco en qué situación estamos respecto a estas normativas, leyes obligatorias o voluntarias que tenemos acá en la Argentina. Desde muchos años, hace muchos años, tenemos normas IRAM, que las normas IRAM en realidad son normas que en el ámbito de la arquitectura y de la ingeniería, muchos la conocemos desde nuestros estudios, pero las normas en sí no son obligatorias, son el marco para diferentes cuestiones que podemos tomarlas de referencia para cálculos, etc. Pero en el caso de
a cálculos térmicos, hidrotérmicos, energía, como estamos mostrando acá en la construcción, en realidad, hasta el 2007 podemos decir que solo eran voluntarias, que en realidad es un poquito más adelante, un poco más el uso más obligatorio. Pero, ¿cuál es el punto la piedra, digamos, que pudo dar después una serie de normas y leyes que le voy a contar? Es el decreto 140 PRONURE, que puso un poco las pautas para iniciar gestiones conducentes para el diseño de un sistema de certificación energética de viviendas. Eso hizo que en el 2010, o parte de esto, una ley que ya era ley hace bastantes años, pero como sabemos, por lo menos cuando uno empieza con este tema, aunque no sea el de uno, el tema legislativo, la ley para que sea obligatoria tiene que tener un decreto. Entonces, en el 2010, la ley 13.059 de la provincia de Buenos Aires se aprobó con el decreto y eso dio la primera, digamos, pauta para cualquier construcción de todo tipo de destino, sin discriminación de destino, y cualquier metro cuadrado, desde el más pequeño al más grande, obligatoriamente cumplir con decimos con cuatro cosas fundamentales o con 4 puntos, 4 pilares, etc. Uno de ellos es el que habla un poco de lo que les estaba comentando antes, es la resistencia térmica que deben de tener esas envolventes. En el caso de las normas IRAM, justamente está la inversa, que es la transmitancia, en vez de resistencia térmica es la inversa, es 1 sobre R, es el K, la transmitancia, y lo que este K, que es diferente para las distintas ciudades de nuestro país, las zonas climáticas, zonas, ciudades, dependiendo si es para invierno o verano, no importa. Todo ello que está basado en las normas IRAM, el K que se debe cumplir es el de nivel B. O sea, el nivel C es un nivel que está desaprobado y el nivel A sería mejor, ¿no? Como menos, sería más resistente esa envolvente. Entonces, volviendo, la ley 13.059 me pide que el K de muros y el K de cubiertas cumpla con el nivel B o más, ¿no? O mejor. Que no haya condensaciones superficiales, que no se produzcan condensaciones intersticiales, como tercero. Y cuarto, que tiene que ver con la envolvente en su conjunto, cada ciudad tiene un valor de pérdidas y es un cálculo que tiene que ver también con la volumetría y demás de lo que estamos tratando, en este caso es una vivienda, no se pierda más energía de la que me pide esa ciudad, que es el famoso G máximo admisible, en este caso el de invierno, el de calefacción. Ese mismo año se hizo una norma, digamos, en 1900, que es era una etiqueta muy sencilla, muy simple, que era solo para calefacción, en este caso voluntaria, pero en realidad ya quedó, digamos, la norma existe, pero después vamos a ver que años posteriores vino algo mucho más superador y es lo que también voy a contarles bastante en esta presentación. El año siguiente, un poco también basado en la ley del 13.059 de la provincia de Buenos Aires, en Rosario, en este caso es una ciudad en particular, a veces es mucho más sencillo porque tenemos una sola temperatura, condiciones climáticas, humedad, etcétera. Pero bueno, ellos han hecho esta ordenanza, el 8757, con el decreto del 2011 en Rosario, donde también pide el K en nivel B, donde en realidad estos valores de K, nivel B, fijaron los que dice la norma IRAM 11.605, pero pasado unos años lo hicieron más exigente. Tampoco se produzcan, tanto en muros como en techos, que no se produzcan condensaciones superficiales ni intersticiales, o sea, en el interior de esos cerramientos, tanto en muros como en techos,
y que se cumpla con el nivel G máximo admisible en calefacción, y se le agregó en este caso el de refrigeración. Y esto es para todo destino, y donde comenzó desde 2.000 metros cuadrados, si mal no recuerdo, y paulatinamente, año a año, lo que hicieron es incorporar construcciones que fueran de menos metraje. Por eso hasta el 2020 son todas las construcciones, ya llegamos a las construcciones mayores de 300 metros cuadrados, y es obligatoria. En el 2013 un poco era toda una oleada de todo esto, de réplicas. Se hizo algo semejante para Cava, con la ley 4458 en el 2013, que se incorporó en el Código de Edificación, que ahora vamos a ver que fue modificado en el 2019, ¿no? Que también incorporó estas cosas, pero como voy con la cronología, también pedía el nivel B, en este caso también es una sola ciudad, o sea, son datos únicos, ¿no? El nivel K, tanto P para muros y cubiertas, que no haya condensaciones, los famosos G que tienen que ver con el envolvente, se incluía en este caso el etiquetado que les decía que era muy sencillo del 2010, y es para todo, es obligatoria para todo destino mayor a 1.500 metros cuadrados. En el 2017, y esto es lo que un poco empieza a traccionar todo esto anterior y un poco ser más, eh, eh, ¿cómo puedo decir?, más pensado a nivel nacional y con distintas tracciones y la participación de muchos actores, es la IRAM 11.900 del 2017, donde participamos, me incluyo porque estuve ahí dentro de la comisión en IRAM, pero donde se incluyeron todos los actores posibles, desde colegios profesionales, Secretaría de Energía, instituciones educativas, mm, usuarios finales, bueno, todos los actores que podemos pensar para que esto pueda ser lo más rico y que pueda llevar a un curso positivo. Este etiquetado de viviendas de eficiencia energética, que lo que se busca, además de un montón de datos que da, es un índice de prestación, es para tanto para viviendas nuevas o construidas, donde se analiza la calefacción y refrigeración, el agua caliente sanitaria, la iluminación y energías renovables. Es todo un programa grande de distintos pasos y pautas para hacerlo seriamente, donde se comienzan con planes pilotos que ya se han hecho en Santa Fe, Rosario, Bariloche, Mendoza, Tucumán, Cava, Salta, Río Negro, Neuquén. Ahora se está haciendo también justamente ahora un plan piloto también para la costa, Río Negro. Es voluntaria por ahora, en el 2017, ¿no? Cuando estoy mostrando los casos. Luego salió una ordenanza en Neuquén, que es un poquito más simple a las otras que estaba mostrándole tanto para Rosario como Cava. Sí, pide el nivel K, el nivel B, K, pero digamos que eso solamente, y es obligatorio. También en el 2017 salió la norma IRAM de carpinterías, de etiqueta, donde se incluye y es voluntaria. Como les decía, el proceso de la etiqueta de eficiencia energética, etiquetado energético en viviendas, tiene todo un proceso que comenzó antes de la norma que les mostré, la norma IRAM en 1900, en el 2017, esto comienza en el 2013 en la provincia de Santa Fe, y un poco ellos fueron los propulsores que llevaron a que se integre distintas instituciones para esta conformación de ese trabajo nacional, con esos planes pilotos que comenzaron en Rosario, y les contaba que hasta el día de la fecha se hicieron muchos, de los cuales ahí participaron tanto profesionales, arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra. Y muchos se han dado en instituciones académicas como en conjunto con los colegios profesionales.
Y en el 2018, ese apoyo que hubo un convenio con la Comunidad Europea que hizo que hubiera además también fondos y un poco expertise desde el conocimiento de este etiquetado que no se creó de cero acá en la Argentina, sino en Europa es utilizado, y si alguno ha visto estas etiquetas, se las ve en las inmobiliarias, ¿no? Como algo que tiene que ver con la compraventa, el alquiler, y uno puede rápidamente como usuario calificar y comparar departamentos con departamentos, viviendas unifamiliares con viviendas unifamiliares, y uno tiene una idea de cómo va a ser el comportamiento energético de la misma. En el 2019, como les decía, está el código de edificación de Cava, donde un poco con toda esa renovación que hubo en todo ese código, en todos los códigos, bueno, finalmente pide también el nivel BK tanto en muros como cubiertas, condensaciones, la utilización de DBH y fachadas viradas y vidrios de seguridad. Y todo a partir, en realidad, de los 1000 metros cuadrados. Así que esto es lo que va obligatoriamente a partir del 2019. También ese mismo año, todas obras de fondos públicos, seguimos con los mismos parámetros, nivel B en muros y cubiertas, no condensaciones, y es para todo tipo a todo destino y viviendas. Y con respecto al etiquetado, Santa Fe, que era un poco lo que dijimos que a través de Rosario, provincia de Santa Fe, en este caso, ya un poco más provincial, hicieron la primera ley 13.903 para el etiquetado de eficiencia energética de viviendas, tanto existentes como proyectos, y solo falta la reglamentación. Esta etiqueta tiene una validez de 10 años, donde había autoridades de aplicación como la Secretaría de Energía, Secretaría de Gas y Energías Convencionales. Se presenta con una serie de datos, y el dato más, digamos, más relevante es el IPE, lo cual hay a través de letras, como conocemos en las etiquetas de electrodomésticos, de la A a la G, de la mayor presentación que sería A, la menor que sería la G, nos va a indicar cómo es esta construcción, en este caso viviendas. Hay bonificación de impuesto mobiliario, se crea un registro de etiquetas y certificadores, que es parte de esos cursos que se dieron antes de los planes pilotos, se dan obviamente los cursos para los profesionales, y es voluntario por ahora. En el 2010, todas las obras de fondos públicos también piden lo mismo, pero agregan además el etiquetado del 11.900. Y como esto de las leyes, que hay varios proyectos de ley con media sanción y proyectos a nivel nacional de etiquetados, pero en el caso de Santa Fe, como esto va generalmente pensado en forma gradual, se va a pedir para el 2027 que las viviendas etiqueten como mínimo C. Ahí ya entraría la obligatoriedad. O sea, es un tiempo de adaptación para llegar y modificar lo que se vaya haciendo, o retrofitting, como se está pensando también en Cava, acciones de retrofitting, podamos mejorar ese etiquetado. Bueno, todas estas cuestiones que hace unos años se sinceraron por las tarifas, que ahora están todas de nuevo atrasadas, pero no solo tomamos conciencia, por los que estamos más metidos en el tema, sino a nivel general, a nivel sociedad, el hecho de que hay que cuidar la energía, y no solo por temas ambientales, sino por también nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, todo esto que yo les decía, con esta unión de Secretaría de Energía, convenios con la comunidad, etcétera, empezaron a hacer un montón de herramientas digitales o publicaciones donde orientan a usuarios finales en las buenas prácticas y uso responsable. Y ahí comienza, como algunos datos, como materiales que ofrecen como mejorar la envolvente como una de las cosas importantes, y el etiquetado. ¿Qué es importante para el steel framing? En el 2018 se lo
consideró como pasó a ser un sistema tradicional. Eso es importantísimo porque eliminó un montón de trabas y hace que haya empezado a girar una rueda mucho más rápida en la construcción, en el desarrollo de empresas instaladoras, de profesionales que quieren construir con el sistema, de los usuarios que ya conocen todos los beneficios. Entonces esto ha hecho el crecimiento que sigue sostenido respecto al steel frame. ¿Qué es lo que ofrecemos desde el INCOSE como las soluciones correctas? ¿No es cierto? Una serie de muros que pueden tener distintas, o sea, básicamente siempre hay una estructura, por supuesto, la placa de yeso en el interior, la aislación entre esa estructura, pero podemos tener distintas terminaciones, ¿no? Con placas, con sistemas AVES, también con sidings, con fachadas ventiladas, todas siempre tratando de que tengan el mejor compartimiento en todos esos pasos que superen, incluso superan lo que piden esas normativas, ¿no? Entonces, tanto en muros como vemos acá, todas nuestras soluciones siempre están detalladas con los distintos materiales, pero por sobre todo cuál es la resistencia térmica y el K, que sería la inversa, son K mucho más bajos que los exigidos por el nivel B, ¿no es cierto? Después vamos a ver algún ejemplo. Bueno, todas estas soluciones siempre tienen esa data técnica calculada, y siempre vemos esos K que son de 0,37, 0,30. Obviamente, como les decía, tenemos la posibilidad de poner grandes espesores de aislamiento térmico porque la misma construcción tiene muchos espacios donde los rellenamos y hacen el gran salto de performance. Con respecto a cubiertas, hay cubiertas concabreadas, con cámaras de aire y cielorrasos, con escasa pendiente y sin cámara de aire, o con escasa pendiente y con cámara de aire. Bueno, todo esto siempre tenemos una biblioteca de soluciones y en los cursos que también damos, aparte desde el INCOSE, todas estas bibliotecas, distintas alternativas dentro de las posibilidades del steel frame. Pero vemos que los K encubiertas también están alrededor de 0,30 y pico, 0,30, 0,20 y pico. Obviamente, en el caso de las cubiertas tenemos hasta más posibilidad, como les decía, de poner más espesores. Siempre se reparten esos espesores, generalmente se pone un espesor entre la chapa y la estructura, que básicamente es una aislación sin nada, desnuda, y va a ser no solo como el cierre exterior y que va envuelve en forma continua todo ese conjunto, sino también amortiguar los ruidos de impacto de la lluvia, la parte acústica en el caso del impacto de la lluvia. Después se pueden haber distintas capas, simples o dobles, por debajo, en este caso es una, pero en los anteriores teníamos con cielorrasos con cámaras y dobles, pero siempre la particularidad es que siempre tiene que venir acompañado con una barrera de vapor, en este caso de aluminio, es la que recomendamos, y va siempre como elemento final último desde el lado interior. Es la única barrera de vapor, no barrera de agua y viento, que eso va hacia el exterior, barrera de vapor de aluminio, que es el elemento que va antes, digamos, mirando desde el interior de la aislación. Entonces, si queremos comparar, calculando con estas normas, distintos cerramientos, en este caso la mampostería, en este caso una mampostería con sus revoques interiores y exteriores, con una solución de steel framing aislada en la estructura, acá es la placa de yeso, la estructura, el OSB, el panel aislante de EPS con
el base, coat y terminaciones, o sea, tenemos una aislación en la estructura y una exterior de 2 centímetros, y en este caso rellenando los 100 milímetros de la estructura, vamos a tener un K de 0,30, que era, ¿se acuerdan? El que más o menos estamos viendo en distintas soluciones, y en el caso de un muro de ladrillo hueco revocado, que es algo que comúnmente vemos en la construcción, el K es de 1,76. Muchas veces es más fácil para la interpretación hablar de la inversa, esto es para las normativas, digamos, para comparar que no supere el valor que me pide la norma, ese nivel B, pero vemos que si lo hablamos en la inversa, es la resistencia, esto resiste 0,56 y esto 3,29. Evidentemente es mucho más resistente este sistema que este, el liviano con multicapas, con aislaciones, por supuesto, y algo pesado. Este valor, ¿qué es lo que me da como posibilidad? Es que este 329 cumple nivel B hasta temperaturas de menos 20 grados centígrados. O sea, este sistema, esta solución constructiva es nivel B para cualquier parte de nuestro país. Si tenemos ciudades que su temperatura mínima de diseño, ¿no? Es de menos 6 para arriba, está cumpliendo con el nivel A, esta solución. En el caso de la mampostería hueca, cumple con el nivel C hasta menos 1 grado. Esto, obviamente, el nivel C no es, aceptable, pero además solo hasta menos 1 grado centígrado. Esto, por supuesto, lo que me va a dar es no solo gran disparidad térmica entre el interior y la superficie interior, sino que voy a tener patologías de condensación superficial e intersticial. En el caso del steel con aislación, no hay condensaciones superficiales ni intersticiales. O sea, podemos decir que son 5 veces y con más resistentes térmicamente esta solución versus esta. Algo muy importante que les estaba diciendo, y antes le había dicho del confort, pero rápidamente para mostrarles qué sucede, por qué decimos que hay confort térmico. Cuando nosotros tenemos una temperatura, que podemos decir que en el centro del local es 20 grados centígrados, cuando la solución constructiva, en este caso el muro, pero podría ser la cubierta, está muy bien aislado, la temperatura superficial, en este caso en la placa de yeso, va a ser muy parecida a la del interior. En este caso, esta solución da que la temperatura es de 18,9, o sea, tengo 1 grado de delta entre el centro del local y la superficie. Esto es nada, no lo sentimos, y esto por eso hablamos de confort, que en la medida que nos movemos dentro de ese local, es solo 1 grado de diferencia. Pensemos que para la norma IRAM el máximo de delta es de 2,5 en el caso de nivel B. Si estuviéramos en querer hacer condiciones de nivel A, deberíamos estar en 1 grado. Esto, cuando lo pasamos a soluciones que tienen poca resistencia térmica, lo que sucede es, siempre el frío va a estar, digamos, del lado exterior, pero lo que vamos a conseguir cuando tenemos pocas resistencias térmicas en ese cerramiento es que la temperatura superficial interior sea más baja. O sea, no van a ser 18 grados, van a ser 15, 13, 12, dependiendo de la temperatura exterior. Entonces vamos a tener un gran delta T entre el 20 grados que estamos tirando por la calefacción, sea con el sistema que sea, y vamos a encontrar justamente ese disconfort en esos espacios que no están lo suficientemente aislados, donde nos movemos dentro de los locales y cuando nos acercamos a los cerramientos exteriores, sentimos esa diferencia de temperatura. En el caso de cubiertas, bueno, ahora vamos acá a mostrar una solución que podría ser machimbre con chapa, sin nada de aislación, versus un steel framing obviamente con las capas que les mostraba. Primero siempre tiene que estar del lado interior la barrera de vapor, que en este caso viene con la aislación. Acá tenemos distintas partes de soluciones, pero en definitiva serían 50 más 50 son 100,
más estos 50 milímetros que van comprimidos a 40, entonces en el cálculo serían 140, me da un K de 0,29, una resistencia de 3,44 versus 0,34. Esto quiere decir que la cubierta es 10 veces más resistente que esta, ¿no es cierto?, la aislada. Bueno, directamente esto sin la aislación está fuera de rango. Cumple el steel framing con la lana nivel B para todo el país. En el caso del steel tampoco va a haber condensaciones superficiales ni intersticiales, sí en el caso de esta cubierta que no tiene una aislación, donde vamos a tener condensaciones, dependiendo dependiendo de los momentos, condensaciones en la superficie o en los intersticiales, perdón, no los intersticios, sino las capas internas, donde evidentemente después aflora como patologías de condensación, ¿no? Con manchas, mohos, putrefacción, etc. 10 veces más resistente el caso del steel, como les decía antes. Bueno, por ahora vimos los cerramientos solos. Ahora tendría que, o sea, por separado. Uno ahora tiene que, si queremos pensar de ahorro de energía y de analizar ya una vivienda, tenemos que empezar a calcular o considerar la envolvente en su conjunto. Entonces acá tenemos un caso de estudio de una vivienda de 100 metros cuadrados, 300 metros cúbicos de volumen, donde consideramos 102 metros cuadrados de muros y 110 metros cuadrados de cubierta. Una superficie de 18 metros cuadrados, localizado en Ezeiza, esto es importante, la localización para estos cálculos, y la temperatura de diseño exterior, mínima de diseño, es de menos 3,5. En esta situación consideramos más o menos lo que estábamos viendo antes, una mampostería hueca y en el caso con una cubierta de chapa y machimbre sin aislar, y en el caso 2, en el steel framing aislado, una solución de muro con la aislación de los 100 milímetros de lana de vidrio en la estructura y el EPS de 2 centímetros en el exterior. En la cubierta, los 50 milímetros comprimidos a 40 y las dos capas de aislación de 50. Así estamos hablando de algo razonable. Cuando hacemos el cálculo de calefacción más refrigeración, esto es estático, no es dinámico, pero sí es para poder comparar en situaciones, digamos, semejantes, solo con el cambio del envolvente. Me dice que la construcción sin aislar tiene un consumo de 37.144 kilovatios año versus los 17.297 del steel framing. Esto nos da que podemos decir que podemos ahorrar un 53%, un 50 y pico por ciento de ahorro entre una construcción y la otra. Sí, tomando esto, pero agregamos, en este caso, estos 37.000, como dijimos, consumo de energía en calefacción y refrigeración de esta misma vivienda, sin aislar, consumo al año 37.000. El steel framing, pero sin aislar, obviamente va a consumir bastante porque no tiene la resistencia con esos aires que tiene, digamos, entre esas cámaras, obviamente no aportan aislación suficiente, o sea, digamos, consume al año bastante energía, casi parecida al de la mampostería sin aislar, pero si a la situación del muro de ladrillos le agrego aislación en la cubierta con 80 milímetros, que era lo necesario para las cubiertas en nuestro país, obviamente esto va a ser la influencia de la aislación en la cubierta en esa vivienda con mampostería. Ahora, cuando agregamos el steel framing aislado que les había mostrado en la diapositiva anterior, que había mostrado el steel framing con sus aislaciones versus la techo sin aislar y mampostería sin aislar, estos valores puse en este cuadro los intermedios. Entonces sacamos que el ahorro de energía, como decíamos, entre sin aislar, con mampostería y cubierta de machín de chapa versus un steel aislado del 53% ahorro con el steel, y comparado un steel sin aislar contra un aislado es el 51%, y si en una
con una mampostería sin aislar, pero dejando la cubierta, con el steel framing ahorraría un 29% más. Todo esto estamos hablando de consumo de energía, pero si esto empezamos a dar un pasito más, no solo hablamos de energía, hablamos de las famosas emisiones, la descarbonización y lo que podemos contribuir con esa reducción de energía, vamos a pasar a pasar ese consumo de energía a emisiones de CO2. Entonces, cuando se analizan generalmente estas cosas de ciclos de vida, impactos ambientales, en la construcción se toman 50 años. Entonces, podemos decir que la vivienda con mampostería sin aislar, en 50 años va a emitir por el uso de ese acondicionamiento térmico en calefacción y refrigeración, 390 toneladas de CO2. Mientras que el steel framing, 169, 170 toneladas de CO2. O sea, acá vemos cuando uno convierte en equivalente de esa energía en CO2. Entonces, como decimos, en 50 años, lo que vamos a poder ahorrar con el steel, comparado con este tipo de construcción sin aislar, son 220 toneladas. Y el equivalente de CO2, de toneladas de CO2, equivalen a 11.000 árboles salvados. O sea, lo que yo no tiro, digamos, a la atmósfera, al ambiente, se transforman como haber salvado 11.000 árboles. Vamos a ver que, y esto sería en forma anual. Volcando lo mismo anteriormente con las distintas soluciones, en el caso, decíamos, los 390 de la construcción sin aislar contra los 170, 169 de las emisiones de un steel aislado, y los intermedios de un steel framing sin aislar o de una mampostería pero con la cubierta de machimbre aislada con 80 milímetros de aislación. Entonces vemos que podríamos salvar esos 11.000 árboles que representan una reducción del 56% de CO2. O sea, cuanto más energía evitamos, más son las emisiones que evitamos, obviamente. En este caso de cada uno, ¿no? Entonces, estos árboles salvados generalmente estamos hablando de 11.000, 10.000, 9.000, en ese orden, en 50 años, cuando hablamos de sin aislación o con una aislación que responda a estos parámetros de niveles. Dándole una vueltita más y un escaloncito más a todo esto, vamos a comparar ahora la utilización con el etiquetado energético, que lo que estamos haciendo es, además, considerar un poco más profundamente esos parámetros que decíamos de esa construcción. O sea, sabemos que el etiquetado energético es una etiqueta comparativa donde tenemos que comparar, digamos, viviendas unifamiliares con viviendas unifamiliares, etc. Entonces, esto está hecho en Salce Viejo, Santa Fe, porque bueno, es una de las ciudades que se tienen para poder sacar la etiqueta, donde vamos a tomar, como venimos haciendo, en este caso, una vivienda. Siempre la vivienda es exactamente igual, con el mismo equipamiento, ya sea de agua, iluminación, todo, pero lo único que vamos a cambiar es la envolvente, para ver cómo impacta la envolvente en ese etiquetado. Entonces, esta misma construcción, que es exactamente igual a nivel de arquitectura, lo único que cambia es los materiales que componen la envolvente. En el caso de acá a la izquierda, tenemos un muro de ladrillo de 18 revocado como terminado, y en este caso un machimbre con una espuma de poco espesor, o sea, estamos hablando de 1 centímetro, donde se lo ve en casos, se lo ve la utilización de este producto, y vamos a ver cómo da todo este conjunto en realidad, versus la construcción de steel framing aislada térmicamente con las distintas capas,
En este caso tenemos la placa de yeso del lado interior, la lana de vidrio con el aluminio del interior, la lana de vidrio, después viene la placa USB, la barrera de agua y viento, el panel aislante, el EPS de 2 centímetros y el base coat exterior. Todo este paquete de 70 más 2. No verso, sino además en la cubierta la placa de yeso con la lana de vidrio con los 80 milímetros y su barrera de vapor hacia el interior, OSB, y la lana de vidrio 50 más el comprimido de 30 o comprimido de 38. Todo este paquete versus este paquete dentro del etiquetado, chiquichichín, nos da esta etiqueta. Esta etiqueta que, como vemos, tienen colores o algo semejante a, como decimos, a los electrodomésticos. Estos IP, que son los índices de prestación energética, varían dependiendo de las ciudades, por eso hay que hacer esos planes pilotos. Pero bueno, teniendo esto de Santa Fe, varía entre 48 a 3,47 como máximo para ya ser categorizado en G, y lo que nos da digamos, el aplicativo que podemos usar para hacer estos cálculos es que esta vivienda por año por metro cuadrado va a consumir 529 versus 96. O sea, esto es solo el cambio, independientemente que esto da G y esto B, que es obviamente notorio el salto, pero lo que nos importa también es este salto, ¿no? Este es 529, podemos decir que es lo que me va a consumir ese consumo, ¿no? Lo que voy a, versus este de 96. Tomando otro ejemplo también, acá en un caso práctico, en Santa Fe, Sauce Viejo, zona ambiental, todas las cosas de la norma CIRAM, etcétera, las temperaturas de menos 2,6, las humedades, en este caso una superficie pequeña, de 40 metros, las distintas superficies de los opacos, son todos los elementos, pero bajo una misma proyecto, digamos, lo único que vamos a hacer es, como siempre, comparar con variación de distintas envolventes. En este caso hay un mix de ladrillos huecos de 18 y unos de 12 revocado. Después en la cubierta venimos también con la chapa y una espuma de 10 milímetros. Y en el caso 2, versión 2, es un steel framing con muros con aislación solo de 50 milímetros en el interior de la estructura. Son diferentes ejemplos, como de máximo, o sea, mejor dicho, de altas cantidades de capas, con otras que, como en este caso, tenemos menos aislamiento en el muro. En cubiertas 38 milímetros más los 50, o sea, estamos en una solución con menos aislación térmica, y en la versión 4, donde acá estamos poniendo 70 en los muros y 38 más 50 en la cubierta. Cuando hacemos el cálculo, por eso están dando un poquito más bajito, digamos, estos valores en las de steel framing, porque estamos usando espesores de menos aislación de las anteriores, pero que vemos siempre un gran salto de la comparación de esto que es sin aislar o con un elemento muy delgado en la cubierta, y el IP de 569 baja a 141 o 136. Además de dar el IP, que es como el valor que muestra la etiqueta, el print de esa etiqueta, tiene un montón de datos que vienen con ese proceso de estudio, que como decíamos, está para hacer dentro del ámbito profesional, como una especialización en arquitectos e ingenieros. Nos da las transmitancias térmicas, o sea, los K de los medios de paredes, ven que es 2,3, y en el caso que pasa de los muros con estilo 0,5, 0,4, en cubiertas que veíamos es de 2,6, en el caso que era la chapa machimbre más la aislación de espuma de polietileno de 1 centímetro, versus 0,4, 0,3 con las distintas capas de aislación. Y así en pisos, que los pisos ven
como hicimos la variable de pisos, es todo igual, lo mismo que los cerramientos. O sea, la variable solo para cambiar estos gran saltos lo hicimos solo en la parte opaca. Esto que les decía de los niveles que piden para sauce viejo, en el caso de paredes, decíamos que es 2,3, en el caso del muro era 18, ¿se acuerdan? Porque dice 2,3 y debería estar 0,91 como máximo. Entonces, en el caso del steel, dice 0,5 versus esto, que sería el nivel B, estamos diciendo que es un nivel AB. Lo mismo, perdón, que el tercer caso, la versión 4. En el caso de la cubierta, el nivel, para que sea nivel B, el K máximo debe ser 0,45, lo que veíamos con esta solución de espuma de 1 centímetro, chapa y machimbre, es 2,6, 0,5, ya está, nivel fuera de rango. Y en el caso de las distintas capas que veíamos con steel, está clasificando nivel B en la versión 2 y nivel AB en la versión 4. Si hablamos de herramientas que nos ayudan a empezar a cuantificar y analizar seriamente los materiales, sistemas constructivos, soluciones constructivas y construcciones en general, edificios en general, el análisis del ciclo de vida es la mejor herramienta con base científica para evaluar los impactos ambientales. Y lo que hacen estas herramientas es analizar desde el comienzo, desde las materias primas, la fabricación. O sea, esto es un ciclo de vida que puede ser desde material, una solución constructiva, un sistema o una construcción en general. Pero las etapas serían materias primas, fabricación, transporte, construcción, uso y fin de la vida. Podemos tomar acá una herramienta, en el caso, en el primer paso, es hacer análisis y declaraciones ambientales de producto, donde se estudian todo ese proceso desde la extracción de los materiales hasta su disposición final. En este caso, de lanas de vidrio, en las tablas finales de estas declaraciones ambientales que tenemos acá en la Argentina, que están hechas con normativas ISO a nivel clasificación 3, o sea, es lo máximo que se pida a nivel mundial, podemos tomar un parámetro que es el de la huella de carbono, que capaz eso nos es más habitual a nivel profesional como a nivel de usuario general. Entonces, cada uno de esos materiales tiene una huella de carbono que, si queremos ver cuánto es el impacto de ese uso de materiales en esa vivienda, vamos a tomar los materiales, en este caso aislación, lo multiplicamos por sus metros cuadrados, o sea, esos 100 metros, y las cantidades de distintos materiales que teníamos para la cubierta, esto para el muro, esto para la cubierta, los 110 más los 110, vamos a poder calcular, esto lo paso rápido, o sea, esa huella de carbono por los metros cuadrados, hay un factor de multiplicación en el medio que se los cuento en otra oportunidad, pero es justamente llevar a lo que es ese metro cuadrado de ese producto en realidad, y nos da que esa vivienda, la suma de todos los materiales que estábamos poniendo de utilización, significan una huella de 0,79 toneladas de CO2. Si esto, ahora, tomando rápidamente los valores de emisiones que teníamos de las soluciones anteriores, el steel, ¿se acuerdan que yo había dicho 170, 169,90? En realidad habría que agregarle la huella, no solo de las emisiones que se hace por la calefacción y refrigeración, sino habría que sumarle esos 0,79 que vemos que son insignificantes, porque todo este salto de diferencia de ahorro es producto por el uso de las aislaciones, ¿no? Pero para mostrar que la huella de carbono de los materiales que se tienen que utilizar en todo ese envolvente es ínfimo, y si sumamos esto para restárselo en realidad al de la no aislación, tenemos esos 10.900 o 10.000, si queremos decir, árboles salvados.
resumiendo y llegando ya al final, volviendo a los pilares fundamentales, ¿por qué aislar el steel framing? ¿Por qué utilizar un buen steel framing correcto, como hablamos desde el INCOSE? Porque la aislación es, digamos, el espesor va a dar esos grandes saltos de ahorro energético en las distintas cavidades que decimos. El espesor es fundamentalmente lo que me va a dar aislación, resistencia térmica y me va a dar ahorro de energía, como vimos en estos ejemplos del etiquetado. La sostenibilidad desde el punto también de la durabilidad, la durabilidad y la sostenibilidad desde el punto también de todo lo que dijimos ambiental, ¿no? También la que no es atacado por roedores ni hormigas. Respecto al acústico, que no lo pudimos llegar obviamente a desarrollar en esta charla, hablamos que ese complejo de masas y resortes, que son, digamos, los elementos elásticos que componen las aislaciones, más las otras masas de cierre, hacen una buena resistencia térmica al pasaje de los ruidos, dándonos confort térmico, como decíamos, con esa temperatura uniforme dentro de esos espacios interiores, cuando nos acercamos a estas superficies de los interiores de los cerramientos, y el nivel acústico. Y otra de las cosas que no pude desarrollar, pero como les contaba que es tan importante a todo lo que venimos hablando, es la seguridad frente al fuego y la condensación, donde, como decía, los productos de aislación son incombustibles y algunos, como las placas, los demás son al sumo de muy baja propagación de llama, o sea, son con las clasificaciones, recomendaciones a nivel internacional, como las exigencias que deben cumplir los materiales. Hay barreras de vapor adecuadas, certificaciones de cada uno de nuestros socios o quienes conformamos en INCOSE con los distintos materiales, conformamos todos distintas empresas fabricantes a nivel nacional, donde tenemos productos con certificaciones bajo distintas normas, dependiendo normas de altas exigencias. Así que lo que siempre queremos es una muy buena utilización, una muy buena difusión, porque creemos que el sistema tiene altos estándares y altas respuestas para los usuarios como para quienes los construyen. Podemos decir, un poco concluyendo, que las ventajas del sistema steel framing es la mayor eficiencia energética, lo que fuimos diciendo hasta en la mayor parte de esta charla, la sustentabilidad o sostenibilidad, la descarbonización, construcción respetuosa con el medio ambiente, mayor aislamiento acústico, confort, como dijimos, mayor confort con respecto a la construcción que vemos cotidianamente, seguridad frente al fuego, certificaciones. Fundamentalmente, bueno, no me dio a mí para hablar sobre este tema, pero obviamente es un sistema abierto, flexible, rápido, es una construcción racionalizada, industrializada, donde decíamos que hay menos desperdicio, rapidez en la ejecución y la durabilidad. Esta frase o frases que pongo al final, un poco volviendo al inicio de los primeros slides que les mostraba, consideramos que el sector de la construcción es un protagonista con responsabilidad e influencia en el calentamiento global y en la preservación de los valiosos recursos energéticos, y el sistema steel framing permite desarrollar construcciones sostenibles o sustentables, energéticamente eficientes y con alto nivel de confort térmico y acústico. La construcción es un protagonista con responsabilidad e influencia en el calentamiento global y en la preservación de los valiosos recursos energéticos. Entonces debemos cambiar la forma de diseñar o mejorar los edificios nuevos o de construcciones existentes para reducir los impactos negativos en el medio ambiente. Bueno, muchas gracias. Volvemos
quieren, esta es mi última slide. Bueno, agradecerles la escucha. Acá, desde, como les decía, desde INCOSE, estamos abiertos a que puedan contactarse con nosotros, a hacer consultas desde proyectos, en este caso de cosas que le hemos dicho sobre cálculos o comparativas, y participar también de los cursos que damos unos cuantos de diferentes, digamos, profundidad en los temas, pero abiertos a que ustedes puedan comunicarse con nosotros, y por supuesto agradecer desde ya la posibilidad de haber participado y estar participando en este evento, que creo que es sumamente importante para difundir estos temas, que hay que abordarlos lo más seriamente posible y poder concientizar no solo al ámbito profesional, sino después poder llevarlo a nuestros clientes, usuarios, proveedores, etcétera. Así que desde ya, muchísimas gracias y a disposición.